Hola con todos, somos los fisiquitos y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre la dinámica. Pero, ¿qué es la dinámica? La dinámica es parte de la física, porque la física es una ciencia muy amplia, entonces la dinámica se va a concentrar en este caso de estudiar las causas que provocan el movimiento de los cuerpos. Un gran representante de la dinámica es Isaac Newton. Gracias a él se pueden conocer lo que son las famosas leyes de Newton, o también conocidas como las leyes de movimiento, y asimismo también la ley gravitacional universal. Cuando queremos hablar sobre dinámica en nuestra vida diaria o cuando queremos usarlo en ejercicios matemáticos es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que provoca que los cuerpos se muevan? Es una gran pregunta y para eso existe la respuesta principal, que es la fuerza. La fuerza es cualquier tipo de acción que un cuerpo va a generar sobre otro. Es una magnitud vectorial y se va a representar con la letra N, que significa Newton. Entre los ejemplos de fuerza me gustaría decir lo de la fuerza gravitacional, por ejemplo, lo que pasa de cuando un cuerpo atrae a otro, como el Sol atrae a la Tierra. Otro es cuando un cuerpo repele a otro, como es el caso de los imanes. También cuando un cuerpo impulsa a otro cuerpo. Por ejemplo, en este caso el chico está impulsando la pelota. Y bueno, cuando un cuerpo trata de jalar a otro cuerpo es lo que pasa, la función del ancla, que es lo que realmente hace. Trata de fijar un punto para que el barco no avance. ¿Cuántos tipos de fuerza existen? Existen muchos tipos de fuerza, pero los más importantes y que voy a tratar de hablar es el peso, la normal, la fuerza de rozamiento, también conocida como la fuerza de fricción, la tensión, la elástica, la centrípeta. El peso. El peso es cualquier tipo de fuerza en la cual un cuerpo va a ser atraído al centro de la Tierra, o también conocido por la gravedad. Lo vamos a representar con W y es muy importante aclarar algunos términos, por ejemplo, de que a veces cuando alguien nos pregunta cuánto pesas, tú sueles decir como que, peso digamos 50 kilos, pero eso no se da la respuesta porque el peso es el conjunto de lo que es tu masa, es decir, tú pesas 50 kilogramos y multiplicado por lo que es la gravedad. Por convención, en este caso, vamos a usar lo que son 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tú pesarías 500 newton y no como tú dices que es 50 kilos. Lo que tu peso sería en sí sería tu masa. Y bueno, esta es la representación de la fuerza peso. Otro tipo de fuerza que existe es la normal. Algo muy importante que es de rescatar de la normal es que siempre es perpendicular a la superficie donde se encuentra y que no siempre es igual a la fuerza peso. ¿Por qué? En este caso, como es una superficie horizontal, la normal se encuentra como que paralela a esto, ¿ok? Y en esa parte no hay problema, pero digamos que sea una superficie en la cual sea inclinada, como sea en el segundo caso, la normal va a ser perpendicular a esta superficie, es decir, la normal va aquí y el peso siempre va atraído hacia el centro de la Tierra, como ya había mencionado. Eso es muy importante a la hora de nosotros que vamos a graficar nuestro diagrama de cuerpo libre. Otro tipo de fuerza que existe es la fuerza tensión. Es una fuerza muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque la vamos a encontrar en todo lo que sean cuerdas, cables, cadenas. Por ejemplo, en este caso, siempre este tipo de fuerza va a estar dirigida fuera del cuerpo, como es lo que pasa aquí. Se representa con Ft o simplemente tensión. Ok. Otro tipo de fuerza que existe es en la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Esa es una fuerza muy peculiar porque solamente se va a dar exactamente, en este caso, por ejemplo, este chico está tratando de empujar un bloque, ¿verdad? Entonces, se va a dar el tipo de fuerza aplicada, que es la fuerza que se da cuando alguien empuja algo o ejerce un tipo de acción sobre otro cuerpo, como ya hemos definido, pero como respuesta a esta fuerza nace lo que es la fuerza fricción, o conocida también como fuerza de rozamiento. Entonces se van a dar dos tipos de fuerza. Uno puede ser que es la fuerza de roce, que es estática, es decir, va a pasar cuando no se ejerce algún tipo de fuerza, un tipo de acción en otro cuerpo en reposo. Y el otro tipo de fuerza sería la dinámica, es decir, en este caso, cuando un cuerpo está haciendo movimiento. Y bueno, eso sería todo por mi parte. La primera ley de Newton, o también conocida como la ley de la inercia. ¿Qué nos dice esta ley? Todo objeto continuará en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar este estado por fuerzas que actúen sobre él. Un ejemplo, acá tengo un lapicero, el cual le voy a aplicar una fuerza. Inicialmente ese lapicero se va a encontrar en un estado de reposo. Al aplicarle una fuerza, esto se va a cambiar y va a tener otro estado, va a haber un movimiento. Entonces, está cambiando el estado de reposo en que tenía y se va a cumplir con la primera ley de Newton que nos estaba diciendo. También otro ejemplo podría ser cuando aplicamos una fuerza a una pelota.
esta pelota va a cambiar del estado de reposo que tenía inicialmente a un estado de movimiento. Ahora, vamos a preguntar ¿qué es la inercia? La inercia es la propiedad que presentan los cuerpos para oponerse a un cambio de estado de reposo o movimiento constante. Cuando nos encontramos en un automóvil y el automóvil comienza a frenar, nuestro cuerpo se va hacia adelante. Entonces nosotros preguntamos ¿por qué nuestro cuerpo se va hacia adelante? ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo la misma velocidad en la que se encontraba el automóvil. Ahora, la masa es la medida de la inercia, por lo tanto, a mayor masa vamos a tener una mayor oposición. La fuerza neta. Primero, la fuerza va a ser el empuje o tirón que vamos a dar, y la fuerza neta es la suma algebraica de las fuerzas que interactúan sobre un cuerpo. En la primera imagen podemos ver a dos personas que están jalando un bloque mediante una cuerda. Van a aplicar una fuerza. Supongamos que esa fuerza tiene la misma magnitud, por lo tanto se van a sumar. Ahora, si vemos en la segunda imagen, están yendo en sentidos contrarios, sentidos opuestos, entonces la suma vectorial de estas va a tener que ser cero. La regla del equilibrio. Con respecto a cualquier objeto o sistema de un objeto en equilibrio, la suma de las fuerzas va a tener que ser cero. Ejemplo de esto, cuando estamos aplicando una fuerza a un bloque, va a haber una fuerza que se va a oponer a ese movimiento, va a ser la fuerza de rozamiento. Ambas van a tener el mismo valor, ya que estamos hablando de una regla de equilibrio que tiene que cumplir que la suma de ambas, como van en sentido opuesto, va a tener que ser cero. Ejemplo de lo que ya estuve mencionando, primero es la inercia, después la del equilibrio. Como ya lo estuve explicando, esta persona va a ir a la velocidad, choca con este bloque y sale volando. ¿Por qué? Porque sigue teniendo la velocidad que tenía en la motocicleta. Y en el equilibrio podemos ver acá también que esta fuerza que va hacia arriba va a tener que ser igual que la que va hacia abajo, y la fuerza que va hacia la derecha va a tener que ser igual a la fuerza que va a la izquierda. A continuación, explicaré lo que es la segunda ley de Newton. Cuando las fuerzas no se encuentran en equilibrio, es decir, cuando la fuerza neta no son iguales a cero, aplicaremos la segunda ley de Newton, que explica que la aceleración dependerá de la fuerza neta. Para incrementar la aceleración de un objeto, debes aumentar la fuerza neta que actúa sobre este. La aceleración producida es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Aquí les mostramos en esta ecuación. Aceleración es igual a fuerza neta por la masa. La aceleración será un vector. Esta aceleración tiene que tener la misma dirección que la fuerza neta. Algunas aplicaciones. Aquí observamos una niña que empuja una caja. Esta caja tendrá una masa y la niña le está aplicando una fuerza con esta dirección. Sin embargo, esto lo está trasladando sobre un piso y la fuerza de fricción que habrá será esta de acá. Pues bien, todo esto lo está trasladando con una aceleración con esta dirección. Entonces tendríamos que la fuerza resultante, que es un vector, la fuerza resultante o la fuerza neta, que será igual a la fuerza F menos la fuerza de fricción. Esto será la fuerza neta. Y esto, si nos pidieran hallar la aceleración y tenemos el dato de la masa, sería fácil hallarlo con la segunda ley de Newton. Aceleración igual a fuerza neta por la masa. El siguiente aplicación o ejemplo, tenemos un carro que se desplazará con una fuerza. Esta es la fuerza con esta dirección y con una aceleración acá. Si el caso el piso no presentara una fuerza de fricción, por lo tanto no se pondrá. Entonces la fuerza neta solo será la fuerza F. Y si nos pidieran hallar la masa del carro con la que trasladaría y nos dieran el dato de la aceleración, sería fácil hallarlo por la segunda ley de Newton. Gracias. A continuación, les voy a dar ejemplos en la que podemos aplicar la segunda ley de Newton. Esta la podemos aplicar cuando vamos al supermercado y cogemos el carrito de compras para poder trasladar nuestros objetos de un lugar a otro, o cuando queremos empujar una caja muy pesada, o también cuando queremos empujar una mesa. Bueno, la segunda ley de Newton es la ley de la aceleración. Nos da como fórmula que la aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa, siendo la fuerza resultante una magnitud vectorial con una dirección. De la misma manera, la aceleración será una magnitud vectorial que posee la misma dirección que la fuerza resultante. El problema que vamos a resolver nos dice: un bloque de masa 4 kilogramos es arrastrado sobre una superficie lisa con una fuerza de 20 newtons. Calcule la aceleración que experimenta dicho bloque. Tenemos como dato la fuerza, que es de 20 newtons, y la masa, que es de 4 kilogramos. Entonces, como nos menciona que es una superficie lisa, no existe una fuerza opuesta a la fuerza que nos menciona de 20 newtons. Entonces simplemente aplicamos la
la fórmula. Aceleración es igual a la fuerza resultante, que sería 20 newton sobre 4 kilogramos, obteniendo como resultado una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado con la unidad correspondiente. Mi nombre es Alex Domínguez Villanueva y voy a explicar sobre la tercera ley de movimiento de Newton. Esta dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B que viene a corresponder la acción, entonces el cuerpo B también va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo A que correspondería a la reacción. Entonces esto vectorialmente lo representamos así. La fuerza que va de A hacia B es igual al negativo de la otra fuerza que va de B hacia A. Y esto porque tienen la misma magnitud pero van en direcciones opuestas. Ahora es importante diferenciar entre fuerzas de contacto y fuerzas de campo. Ahora, las primeras fuerzas, como el mismo nombre menciona, son fuerzas de contacto físico. Por ejemplo, tengo un objeto sobre el piso, entonces esta va a ejercer una fuerza llamada la acción, y la reacción vendría a ser la que realiza el piso sobre el objeto. Ahora es importante también saber que estas fuerzas actúan en cuerpos diferentes. En el segundo ejemplo tenemos a alguien corriendo, entonces la fuerza de acción vendría a ser que el pie realiza sobre el suelo, y la reacción la que el suelo realiza sobre el pie. Esto nos permite desplazarnos día a día. Por último, las fuerzas de campo. Estas corresponden, por ejemplo, en la Tierra con la Luna. La Tierra ejerce una fuerza que vendría a ser la acción y la Luna otra fuerza de reacción. Esto lo vamos a ver más adelante con la ley de gravitación universal. Y el último ejemplo que tenemos es que un imán realiza una fuerza de acción hacia un objeto metálico, que vendría a ser la reacción. Ahora veremos una representación casi real de las leyes de Newton. Mi nombre es Cristian Quesada y digo casi real ya que el siguiente fragmento pertenece a una película muy conocida. Observamos un auto enganchado a este tanque por medio de un cable, y a pesar de ofrecer una fuerza en contra del movimiento, el tanque mantiene su velocidad hasta que el auto impacta y logra detener al tanque, ya que la fuerza neta generó una desaceleración. Hasta aquí la segunda ley. Luego el tanque y Letty poseen la misma velocidad, pero se detiene el tanque y por la ley de la inercia, la chica conserva su estado inicial de movimiento, al igual que Toretto, que casualmente la atrapa en el aire. Y llegando a la tercera ley, donde observamos la fuerza de acción sobre el parabrisas y la fuerza de reacción en la espalda del personaje. Bueno, esto es todo. Gracias.